Pues muy buenos días. Como decían en esta mañana, es verdad que ya hay hermanos que están fuera, son unos días de vacaciones y es verdad que son vacaciones necesarias y merecidas, sobre todo para los profesores y también para los estudiantes, pero siempre corremos el riesgo, como también decía Evelio en esta mañana, de cuando llegamos a días de descanso, desconectar y ponernos en modo de ocio, que como decimos está genial el descanso, pero corremos ese riesgo de perder el sentido de lo que estamos celebrando. No sabía que los jóvenes habían estado el viernes tratando este tema, pero bueno, siempre acabamos descubriendo que el Espíritu Santo de una manera u otra nos habla a todos en una misma dirección, ¿no? Así que por alguna razón debe ser. Qué bueno sería, por tanto, que además de descansar en estos días, pudiéramos apartar tiempos, no hace falta horas, unos minutos cada día, y releer lo que ocurrió en la Semana Santa. Qué bueno sería releer lo que ocurrió en el primer siglo, allá por el año 33 aproximadamente. Mirad, sabemos como cristianos de la existencia de Jesús, de su enseñanza, de sus obras, sus milagros, de su muerte y su resurrección. Pero aunque es verdad que nosotros estamos familiarizados con los evangelios que recogen todo esto que estamos tratando, no tenemos que perder nunca de vista que además de recogerlo los evangelios, la vida de Jesús, para cualquier persona académica que se precie, es un hecho histórico irrevocable. Hay fuentes de autores, de historiadores no cristianos que recogen la existencia, la vida de Jesús. Hay fuentes judías, quizá el más conocido y destacado será el historiador Flavio Josefo, pero también hay fuentes romanas y encontramos, por ejemplo, a Tácito. Y mirad de qué manera habla Tácito en uno de sus escritos y con una frase como confirma la historicidad de Jesús. Él dijo: el fundador de la secta de los cristianos fue ejecutado durante el mandato del emperador Tiberio, gobernando Poncio Pilato en Judea. Como digo, es importante entender que la Semana Santa ciertamente es una celebración muy especial para los cristianos, pero no es solamente eso. La Semana Santa por sí sola podría ser la celebración de un hecho histórico incomparable, de un hecho histórico que dividió la historia en dos. Evidentemente, para nosotros, los cristianos, entendemos que la celebración de ese hecho histórico tiene unas implicaciones espirituales trascendentales, porque no solo afectan a nuestra vida aquí, sino a nuestra vida eterna. Dicho esto, como a modo introductorio, me gustaría en esta mañana centrarme en dos capítulos del Evangelio de Juan. Y los hermanos técnicos nos van a ir ayudando a seguir algunas de las lecturas, porque no vamos a centrarnos evidentemente en los dos capítulos enteros, pero sí me gustaría que hiciéramos juntos un recorrido por algunos versículos claves que nos ayuden a entender lo que ocurrió en esas horas cercanas a la muerte de Jesús. En esas horas sabemos que tuvo lugar el juicio de Jesús. ¿Cómo fue ese juicio? Bueno, sabemos que empezó con un interrogatorio de parte de las autoridades religiosas y continuó luego con un interrogatorio por parte de las autoridades políticas. Lo que me gusta mucho del Evangelio de Juan es que no solamente nos da los datos, Juan siempre nos lleva a bucear, a profundizar un poco más. Es más, nos ayuda a entender también no solo los hechos, sino las intenciones de aquellas personas que actuaron de una manera determinada. Y en este caso, en estos dos capítulos, nos va a ir enfocando a diferentes personas con diferentes intenciones y que toman diferentes decisiones. Posiblemente vamos a poder identificarnos con algunos de ellos, porque mirad, aunque es verdad que el hecho de la crucifixión en el tiempo históricamente nos queda muy lejano, sí que es cierto que la cruz de Cristo sigue siendo un hecho que nos interroga, nos incomoda,
nos desafía, nos aguijonea hasta el día de hoy. Así que podemos identificarnos al leer el Evangelio. En este capítulo 18, Juan enfoca, como digo, concretamente a 3 personas o a 3 colectivos o personas. El primero enfocado son los líderes religiosos. Después nos va a enfocar a Pedro y luego nos va a enfocar al líder político que recoge Juan, porque otros evangelios recogen a Herodes, pero Juan se centra en Poncio Pilato. Así que si tienes tu Biblia abierta, pues vamos a caminar juntos y también, como digo, vamos a ir teniendo los versículos proyectados. Si pudiéramos leer, que os animo, como digo, a hacerlo luego a lo largo de la semana, desde el principio del capítulo 18, veríamos cómo el Evangelio ya nos introduce de lleno a la noche en que Jesús fue entregado. Y Juan, el evangelista, siempre hace una antítesis muy clara entre la luz y las tinieblas. Entre aquellos que seguían identificándose con Jesús, sus discípulos, y entre Judas, que salió a las tinieblas de la noche, que escogió las tinieblas de la noche, y fue en esa manera en la que quiso entregar a Jesús. Pero llegamos al versículo 12 de ese capítulo 18 y dice el Evangelio: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Así que aquí tenemos al primer grupo que Juan nos enfoca, los líderes religiosos. Y comienza nombrando a Anás. Anás había sido sumo sacerdote años atrás y por la historia sabemos que además 4 de sus hijos habían ejercido también el sacerdocio. Y el que ahora está en el cargo es su yerno. Todo queda en familia. La pregunta es, ¿por qué querría este grupo de personas, por qué querrían los líderes religiosos matar a Jesús? Pues cuando vamos paseando por todos los evangelios y vamos releyendo las enseñanzas de Jesús, está claro que Jesús denuncia de una manera directa, sin ningún disimulo, a esta clase religiosa. Jesús había denunciado que esta gente habían hecho de la religión un comercio. Habían hecho de la religión una forma de ganarse la vida y ganársela muy bien. Es decir, usaban la religión para tener una economía privilegiada, para tener una posición social privilegiada. Les gustaba ese puesto religioso porque eso les permitía tener prestigio y eso les permitía tener poder sobre los demás. Estos versículos, aunque son muy breves, ya dejan clara cuál era la catadura moral de estas personas. Fijaros que a la conclusión a la que habían llegado era que les convenía que Jesús muriese. Habían decidido la sentencia de Jesús antes de empezar el juicio. De hecho, si vamos al capítulo 18, en el versículo 29, dice que salió Pilato a ellos y les preguntó: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y ellos le dicen: si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato le dice: bueno, pues si tan claro lo tenéis, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. A lo que los judíos responden sin ningún empacho y sin ninguna vergüenza: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, ellos realmente no iban a un juicio, ellos iban al final del juicio. Ellos llegaron allí con la convicción firme de lo que les convenía que ocurriera ese día. Yo pensaba lo difícil que es, por ejemplo, para un profesor, que los padres lleguen y les digan cómo tiene que enseñar a los alumnos, ¿no? O si eres una doctora, pues supongo que no te sienta muy bien que alguien entre a tu consulta y te diga: mira, mi diagnóstico es este y por tanto este es el tratamiento que me tienes que poner. Yo me imagino que a Pilato tampoco le gustó mucho esta forma de obrar. A Pilato le dan la sentencia escrita: esto es lo que tienes que hacer. En realidad, lo que nos queda claro es que si ellos hubieran tenido la posibilidad legal de darle muerte, lo habrían hecho ellos mismos. Se lo dicen, o sea, te lo traemos aquí porque a nosotros no nos está permitido.
Luego, en realidad, la clase religiosa está enfocada en sus propios intereses. Y esto es dramático, esto es terrible. Que aquellas personas que tenían que mostrar el carácter de Dios, que aquellas personas que tenían que mostrar el amor de Dios al pueblo, a día de hoy, en ese momento histórico, estaban enfocadas y centradas en sus propios intereses. Lo único que les importaba no era la gloria de Dios, era su propia gloria, era su propio bienestar, era su propio estatus. Eso era terrible. En realidad, a esta clase no le importaba nada el pueblo, y menos Jesús. Estaban preocupados por sí mismos. No querían que Jesús siguiera denunciando públicamente y señalándoles, quitándoles la capa que demostraba cuánta corrupción había debajo de esos ropajes. Pero la segunda persona a la que nos enfoca Juan en este texto es a Pedro. Y ya Manoli el jueves estuvo recordándonos algo de Pedro, ¿verdad? Leemos en el versículo 15 del capítulo 18, seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Bueno, este discípulo sabemos que era Juan. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Si no hubiera sido conocido, seguramente no les habrían dejado estar allí. Y Pedro, que tenía un fuerte interés por estar cerca de Jesús hasta el final, va apegado a Juan para que le dejen entrar. Así que Pedro estaba fuera a la puerta, pero salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, es decir, Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, versículo 25, hacemos un salto. Estaba Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, no la hagas y no la temas, Malco, ¿os acordáis? A Malco Pedro le corta la oreja y resulta que aquí está un pariente de Malco y le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó otra vez y dice el texto que enseguida cantó el gallo. A Pedro le señalaron 3 veces diferentes siervos. 3 veces niega conocer a Jesús, niega ser su discípulo. Pedro está también preocupado por protegerse a sí mismo. Pedro tiene miedo. Y él quería evitar la bofetada que se llevó Jesús cuando le interrogan. Pedro quiere evitar la bofetada y la evitó, pero no consiguió evitar la mirada de su maestro. Y sabemos que esa mirada, sin duda, fue infinitamente más dolorosa de lo que hubiera sido una bofetada. Esa mirada de su maestro y el canto del gallo le despertaron a Pedro a la triste y profunda, dramática realidad de haber caído donde no quería caer, de haber negado al maestro. Pedro, que había dicho cosas tan sublimes como, Señor, mi vida yo voy a poner por ti. Pero Jesús le había anunciado, anticipadamente Jesús le había dicho, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? De cierto te digo, le dijo en Juan capítulo 13, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús había preparado a Pedro. Le había preparado para la mayor bofetada, que era tomar conciencia de su propia debilidad. Pedro suspendió en las 3 convocatorias. Sus recursos no fueron suficientes. Y Jesús le había advertido también de eso. Cuando Jesús se fue al monte de Getsemaní a orar, sabemos que estuvo allí en el monte, pidió a Pedro, Jacobo y Juan que le acompañaran a orar. Pero todos recordamos lo que ellos hicieron, ¿verdad? Dormir. Y cuando Jesús volvió la tercera vez y los encontró durmiendo, Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor siempre nos dice por adelantado todo lo que necesitamos saber. Y a Pedro se lo había dicho.
No te fíes de tus propias fuerzas. Vela y ora para no entrar en tentación. Qué fácil es para todos nosotros identificarnos con Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos creído que nuestra fe y nuestra valentía eran mayores de lo que verdaderamente son? Y cuando llega la convocatoria, suspendemos, ¿no? Pero qué consuelo es saber que aunque somos de la misma pasta, tenemos al mismo Señor. Qué consuelo es saber que Jesús oró por Pedro. Qué consuelo tan grande es saber que Jesús oró por nosotros, todos aquellos que habíamos de creer, y que Jesús a día de hoy sigue intercediendo por nosotros. Jesús no oró por Anás ni por Caifás. Por muy religiosos que eran, Jesús no oró por ellos. No parece que tuvieran fe, la verdad, ni que tampoco la buscaran. Jesús oró por Pedro, y no solamente oró, lo buscó. Y sabemos que después de la resurrección lo buscó para restaurarlo y para volver a encomendarle la misión de seguir proclamando el Evangelio de Cristo y de seguir pastoreando a una iglesia que es débil, como él. Hasta aquí Juan nos ha enfocado a los líderes religiosos y nos ha enfocado a Pedro. Nos vamos a por el último grupo de personas a las que Juan nos enfoca. Y en este caso se dirige a la clase política, concretamente a Pilato. Y leemos desde el capítulo 18, versículo 18 en adelante, vamos a ir leyendo algunos versículos. Dice allí el texto algunas cosas muy importantes acerca de Pilato. Nos da pistas muy interesantes si lo leemos y lo releemos. Mira, la primera pista que nos da es que Pilato no quería complicaciones. Y esto lo deja claro. Cuando en el versículo 28 le llevan a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, dice que era de mañana, y sale Pilato, y Pilato les dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y cuando ellos le dicen lo que quieren hacer, Pilato les dice, juzgadle vosotros. O sea, Pilato ya se da cuenta, no es el primer juicio que celebra Pilato, y él ya sabe, se da cuenta de que esto va a ser complicado, que decida lo que decida va a quedar mal, que decida lo que decida su carrera está en juego, y a Pilato no le conviene que su carrera esté en juego. Ya sabía que este juicio le iba a complicar la vida, y mucho. No quiere complicaciones. La segunda pista que nos da el texto es que está convencido de que en Jesús no hay delito alguno. Mirad, está tan convencido de que leyendo detenidamente vemos que en 3 ocasiones Pilato sale y dice el mismo veredicto, casi con las mismas palabras. En versículo 38 del capítulo 18, él sale y dice, yo no hallo ningún delito en él. Después le manda azotar y sale por segunda vez. Y en el capítulo 19, verso 4, les dice, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y finalmente en el capítulo 19, verso 6, cuando se da cuenta de que no puede cambiar la decisión de los principales sacerdotes y alguaciles, Pilato sale y les dice, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Así que no quiere complicarse la vida, pero por otro lado está convencido de que en Jesús no hay delito ninguno. Y en tercer lugar, está decidido a librar a Jesús de la muerte. O sea, si algo bueno tenemos que decir en cuanto a Pilato es que de verdad él quiere librar a Jesús de la muerte. Y lo intenta con todas las herramientas que tiene a su alcance. Sobre todo, intenta a través de estrategias políticas, evidentemente. Lo primero que sabemos, porque lo leímos antes, que intentó fue dejarle en mano de la ley judía. Él no quería tener nada que ver con ese asunto. Pero como no lo consigue, la segunda cosa que intenta es amnistiarlo, porque él sabía que los judíos en la Pascua amnistiaban a una persona condenada. Así que les dice, entre Barrabás, un probado delincuente, y Jesús, un hombre que además lo sacó azotado, se moverán a compasión. Pero esto tampoco le dio resultado a Pilato. Además de todo esto, Jesús ha sido entregado por envidia y según nos relata, no este evangelista, pero sí Mateo en capítulo 27, Herodes
y Pilato lo saben. Saben que Jesús ha sido entregado por envidia. Por si fuera poco, la esposa de Pilato le ha mandado decir: no tengas nada que ver con este hombre, porque este hombre es justo, y nos lo relata también Mateo. La última puerta abierta que vio Pilato, y que nos lo relata Lucas, es que se enteró de que estaba por allí Herodes. Y al saber que Jesús era Galileo, dijo: esta es la mía, a Herodes, que es gobernante en Galilea, y que se encargue Herodes de Jesús. Pero qué mala suerte la de Pilato, porque Herodes le devuelve a Jesús y tiene de nuevo que volver a enfrentarse a eso que a él no le conviene en absoluto. Así que, al final, Pilato se ve cara a cara con Jesús. Se ve obligado, aunque con el enorme privilegio de tener la última gran conversación con Jesús en vida. Si una persona verdaderamente interesada en la justicia y en la verdad hubiera podido escoger, creo que se hubiera quedado siempre con esta conversación a solas con Jesús. De esta conversación, Pilato iba a tener el conocimiento suficiente como para de verdad llegar al asunto profundo de la verdad. Tuvo el privilegio de hacerle preguntas interesantes, pero sobre todo tuvo el privilegio de escuchar de Jesús no solo las respuestas que él esperaba, sino cosas más profundas de las que él esperaba. Y vamos a detenernos en esas 3 preguntas que Pilato hizo a Jesús. La primera fue: ¿quién eres? Versículo 33 del capítulo 18. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y mirad lo que Jesús le responde. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús no niega que sea rey. Lo que Jesús está haciendo es desafiando a Pilato a pensar por sí mismo. Pilato, esto es lo que te han contado. Ahora, ¿quién crees tú que soy yo? Menuda oportunidad, ¿no? De ser interrogado por Jesús. La segunda pregunta que Pilato le hace es: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? En versículo 35. Pero mirad también qué interesante la respuesta de Jesús. Le dice: mi reino no es de este mundo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Pero añade más: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Creo que esto no es lo que quería escuchar Pilato. De nuevo, la pelota cae en el tejado de Pilato. De alguna forma, la pregunta implícita aquí es: Pilato, ¿oyes tú mi voz? ¿Qué voz oyes tú? ¿Qué voz te interesa a ti, Pilato? La pregunta última, la tercera que Pilato le hizo fue: ¿de dónde eres? Y dice el versículo 9 del capítulo 19 que esta vez Jesús no le contestó. Y Pilato se quedó muy extrañado. Me imagino que se quedaría, como ahora dicen los jóvenes, se quedó noqueado, ¿no? Él diría: pero vamos a ver, ¿tú no sabes quién soy yo? O sea, tú no te puedes permitir el lujo de ignorar mi pregunta. Y Pilato además se lo explica por si Jesús no lo sabe. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo yo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Y la respuesta de Jesús es una puñalada, vamos, directa al corazón. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué privilegio tuvo Pilato de escuchar de Jesús hasta lo que no esperaba escuchar? De alguna forma Jesús le está diciendo: Pilato, ¿bajo qué autoridad crees tú que estás? Te interesa quién soy yo, pero Pilato, ¿sabes tú quién eres? ¿Sabes tú bajo qué autoridad estás? Dice el Evangelio que desde ese momento Pilato procuraba soltarle. A mí me da mucho temor cuando leo este texto, ¿no? Pensar
que teniendo una oportunidad tan grande de conocer la verdad, podamos escoger la mentira. Que teniendo una oportunidad tan grande, teniendo una convicción tan grande acerca de la inocencia de Jesús, porque convenía, pudiésemos convertirle en culpable. El texto sigue diciéndonos que Pilato se sentó en el enlosado. El enlosado era el lugar desde donde se impartía justicia, ¿no? Sería como decir hoy el sillón del juez. Pero en verdad, sentarse allí, sentarse en el enlosado, no fue más que parte de la simulación que estaban realizando, ¿no? Sentarse en la silla de juez no convirtió a Pilato en un hombre justo. De hecho, pasó a la historia por pronunciar la sentencia de muerte contra el único y verdadero justo. Mirad, cuando estudiaba este texto pensaba y me daba temor, ¿no? Igual que no le convirtió en justo sentarse en la silla de un juez, no nos convierte en justos, en justificados por Jesús, no nos convierte en hijos de Dios sentarnos en una silla, en una iglesia. No nos convierte en hijos de Dios participar de actividades, por muy multitudinarias que sean y muy religiosas que parezcan. Las formas no siempre hablan de un fondo. Lo peligroso del asunto es que con frecuencia las formas nos engañan. Por eso, qué importante es que velemos, que oremos, que meditemos en escuchar la voz de Dios para poder discernir de verdad quiénes somos nosotros y quién es Él. Para poder discernir verdaderamente qué efecto tiene en nuestra vida lo que Él ha hecho y quién es Él. Porque por las formas podemos adormecernos y podemos seguir viviendo 40, 60, 80, 100 años como si todo estuviera bien. Pero a veces no está bien. En el caso de Pilato no estaba bien. En el caso de los religiosos no estaba bien. El apóstol nos relata lo que ocurrió después de la sentencia de Jesús. Cuando vamos a capítulo 19, el versículo 17 y 18 dice que Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Jesús siempre en medio. A día de hoy Jesús sigue en medio del Dios Padre Santo y en medio de nosotros, pecadores. Y cuando llegamos al versículo 35 de este capítulo 19, el evangelista y el apóstol Juan dice unas palabras que son claves en este evangelio. El que vio, es decir, él mismo, el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Todos dijeron mentira en torno a Jesús, pero Juan está muy interesado, muy preocupado para que entendamos que lo que él está diciendo es verdad. Que él estuvo allí directamente a los pies de la cruz, que él vio cómo apresaban, cómo hacían un falso juicio, cómo clavaban a Jesús en la cruz, que él vio a Jesús, que él escuchó a Jesús hasta aquellas últimas cosas que Jesús dijo desde la cruz. Juan nos desafía a creer. Es muy importante que Juan no se conforma solo con presentarnos los hechos ocurridos para que tengamos conocimiento, sino que de esos hechos ocurridos nos desafía a la fe, a creer. Porque solamente la fe es la que nos permite pasar de lo visible, de esos hechos históricos que ningún historiador serio puede negar, pasar a lo invisible, a entender la repercusión espiritual y eterna que tiene para la humanidad el modo en que interpretamos y el modo en que aceptamos lo que ocurrió en ese día histórico. El apóstol Juan está dando testimonio de la crucifixión que él, como digo, presenció en directo. Hay una de las cosas de los evangelios que hace que los evangelios, aún para gente no cristiana,
sean muy creíbles. Y es que incluye datos que seguramente nosotros, en un momento tan trágico como ese, no habríamos incluido. Juan incluye un dato como el hecho, por ejemplo, de que Jesús, cuando está en la cruz, se dirige a él y se dirige a su madre. Y Jesús se dirige a Juan y le dice: Juan, a partir de ahora esta es tu madre. Y se dirige a su madre y de alguna manera lo que le dice es: a partir de ahora, Juan va a ser un hijo más tuyo. Todo lo que presenció Juan y todo lo que escuchó Juan no era una alucinación. Juan estaba persuadido de todo lo que había oído, de todo lo que había escuchado, a tal punto que obró en consecuencia hasta con ese dato. Sabemos por la tradición cristiana que María fue a vivir a casa del apóstol Juan y que vivió con él hasta el final. Juan está diciendo: lo que allí ocurrió es irrefutable. Yo estaba allí, he estado allí. Hay muchos que viven y a quienes podéis preguntarles, todo aquello es cierto, ciertísimo. Pero es más, lo que Juan nos quiere decir es: hay dos modelos de personas. Están los que rechazan a Jesús, aunque hayan estado presentes, o como era el caso del primer siglo, o aunque tengan la convicción de que históricamente esto es una verdad como un templo, pero también están aquellos que creen en Jesús. Y me encanta porque los que creen en Jesús no son puestos como héroes. El que nos representa aquí de los que creen es Pedro. Pedro sigue representando nuestra debilidad, pero sigue representando también que cuando la fe es genuina, nunca muere. El Señor se encarga de una manera y de otra en volver a buscarnos, en volver a redarguirnos, en volver a convencernos y en volver a encomendarnos. El Nuevo Testamento nos da evidencia clarísima de que todos los que de verdad creyeron en el Señor, los discípulos y los apóstoles, estuvieron tomando completamente en serio quién era Jesús, su muerte y su resurrección. Lo estuvieron proclamando hasta estar dispuestos a entregar sus propias vidas. Y sabemos que todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados. Y sin embargo, ninguno de ellos se volvió atrás. Juan nos está diciendo: lo que ocurrió es cierto. Y lo escribo porque quiero que creáis. Me gustaría acabar reflexionando, como decíamos, en la conversación más trascendente que encontramos en este texto, en mi opinión, la que tuvo Pilato con Jesús. Pilato le preguntó a Jesús: ¿quién eres? ¿Eres tú rey? Jesús le volvió la pregunta y de alguna manera le dijo: ¿tienes tú una conclusión sobre quién soy yo? Y yo me pregunto en esta mañana, a lo mejor hay personas que llevan poco tiempo o llevan mucho tiempo, pero realmente nunca se han sentido convencidos de lo que allí en la cruz ocurrió. Y mi pregunta sería: ¿tienes tú una conclusión personal? Ya sé que te habrán hablado muchas veces de Jesús y seguramente unos te han hablado de una manera y otros de otra. ¿Pero has llegado tú a una convicción propia, personal, íntima? Jesús desafió a Pilato. Jesús le vino a decir a Pilato: ¿has investigado suficientemente o tú te conformas con lo que te cuentan? Qué bueno sería que no nos conformemos con lo que nos cuentan de Jesús, ni siquiera cuando somos creyentes. Que sigamos investigando, porque cuanto más conocemos a Jesús, más descubrimos cómo es el Dios que Jesús vino a traernos, el reino de Dios que Jesús vino a traernos. La segunda pregunta fue: ¿qué has hecho? Y esta pregunta nos la podemos hacer nosotros hoy. ¿Sabemos bien qué fue lo que Jesús hizo con su vida, con su muerte? Y si lo sabemos, ¿afecta eso nuestra forma de vivir? ¿De qué manera nos afecta a nosotros lo que Jesús hizo en la cruz? ¿De qué manera eso ha transformado, ha trastocado nuestra vida o lo está haciendo a día de hoy? Sabemos que Él es la verdad. Si conocemos a Jesús, sabemos que Él es la verdad. Y Él es el camino y la vida.
Pero hay una parte triste de este versículo, y es que no hay nadie que llegue al Padre si no es a través de Él. ¿Nos afecta a nosotros eso? Saber que personas a las que queremos no pueden llegar a Dios si no es a través de Jesús. Jesús les dijo que aquellos que oyen mi voz son los que verdaderamente forman parte del reino. ¿Reconocemos nosotros esa voz? O a lo mejor tú sabes que tu padre habla con Dios, o que tu madre, o que tu abuelo, o tu vecino, o tu amigo. Pero la pregunta es, ¿hablas tú con Dios? ¿Reconoces la voz de Dios? ¿Te ha escuchado a ti Dios? ¿Escucha tu voz? Y por tanto, si conocemos su voz, ¿la seguimos? Si es así, si reconocemos su voz y la seguimos, el desafío de Juan hoy es para nosotros. El desafío de Juan es que nosotros hoy seamos testigos como lo fue él en el primer siglo. Que nosotros hoy podamos testificar para que otros crean. Vamos a estar celebrando la Semana Santa. Como digo, seguro que podemos tener momentos para releer los Evangelios, para releer lo que ocurrió en esa semana trágica. Pero no solamente para eso. Seguro que si pedimos a Dios, vamos a tener también oportunidades para poder testificar con otros, para poder explicar a otros quién es Jesús. ¿Qué ocurrió en esa semana que se está celebrando? Te animo a que puedas compartir esta verdad, que juntos, como dice el cántico final que vamos a cantar ahora mismo, recordemos aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió. Por eso es que nosotros hoy alabamos al Señor como nuestro Dios, proclamamos su nombre, dice el cántico, eternamente te cantaré, Señor mi Dios. Sabemos que vamos a seguir cantándole aquí hasta que Él vuelva. La bendita noticia es que cuando Él vuelva no va a volver a recibir una corona de espinas, sino a recibir una corona de rey. Y si algún día tú quieres estar en ese reino, el Señor hoy sigue dando oportunidad, dándonos la oportunidad de acercarnos, de tener una conversación profunda con Él, de reconocer quién es Él y de postrarnos y de decir, Señor, sé que lo que tú viniste a hacer es la verdad. Sé que tú eres Rey, sé que tú mereces que entregue mi vida por completo a ti, como hicieron cada uno de los apóstoles. Que el Señor nos ayude.